que pasen los niños para que vayan a su escuelita. Joaquín, tenemos una escuela para niños. Por si gustas mandar a Mara. Está en el auditorio de al lado. En el salón climatizado. Con pantallas y todo, juguetes, dinosaurios, flores. ¿Sale? Vamos a orar por los niños. Ahí donde está, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos a estos niños, Padre. Hoy bendecimos a nuestros niños. Sé tú, Padre, hablando a través de su clase, Señor. Bendecimos la vida de la maestra también el día de hoy. Dale esa palabra para poder expresar y enseñarles a los niños, Señor. Padre, tu palabra y tu semilla está siendo sembrada en cada uno de ellos, Señor, y que en su momento, Padre, dará un fruto muy hermoso, Padre. Hoy bendecimos en el nombre de Jesús y te damos toda gloria y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un fuerte aplauso. Ok, ¿pueden pasar? Podemos tomar nuestros asientos, ¿eh? Si traen juguito o algo para sus niños, lo pueden dar para que puedan estar ahí. Vamos a cerrar la puerta para que no se salga, no se escape. Ya se nos han escapado varias, ¿no es cierto? Ok, iglesia, qué gusto tenerlos aquí en casa. Bienvenidos. El 21 de octubre de 1990, María es diagnosticada con un cáncer de tumor cerebral y ella había pasado por muchos procesos, fue diagnosticada por más de 2 doctores y cuando ella conoce a Cristo en su corazón, le entrega su vida y empieza a conocer a Jesús, posteriormente los síntomas empiezan a desaparecer, ella se preocupa, va con el neurólogo, vuelve a hacer las tomografías y resulta que el tumor que tenía había desaparecido. Los médicos en su momento explican que posiblemente había sido una confusión, tal vez el tumor nunca existió y que simplemente fue mal diagnosticada. María, que ya había conocido al Señor, ella dice que lo que había pasado había sido un milagro. Para los médicos, un diagnóstico errado. Preguntamos entonces, ¿realmente los milagros existen? ¿Realmente estás abierto a poder recibir los milagros? Porque los médicos día a día se encuentran con situaciones que dicen solamente pudo haber sido un milagro. Hay médicos que dicen, como el que le tocó a María, que fue un diagnóstico errado. Pero la persona que lo vive dice en su momento que ella pudo sentir cómo Dios le quitó ese tumor. Y ese es algo por el cual el día de hoy nuestra enseñanza se llama milagros, una manifestación del poder de Dios. Algo que Dios hace, aparte de restaurar nuestras vidas, que ese es un gran milagro, es hacer milagros. Pero ¿por qué los milagros? ¿Alguien cree en milagros? ¿Alguien ha visto un milagro en otra persona? ¿Sí? ¿Alguien ha visto un milagro en sus vidas? Gloria a Dios. Entonces, me van a entender mucho más. Porque los milagros es una manifestación del poder de Dios. Nuestro Dios es un Dios omnipotente. Es un Dios que tiene todo el poder, que con solo su palabra, los cielos y las aguas se separaron. La tierra se creó. Con tan solo su palabra. Los milagros existen. El mundo le llama casualidades. Pero en Dios las casualidades no existen. Muchos piensan que cuando vamos caminando y de repente no llevamos pero ni un peso en la cartera, no sé, pero yo creo que hay más de uno que le ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y que de repente volteas a ver y ¡ay! Una moneda de 10 pesos y es lo que me faltaba para el transporte. Bueno, no sé cuánto cobra la combi ahorita, ¿va? Pero digamos que te encuentras 60 pesos, que es lo que cobra la de Villahermosa a Frontera, y dices, ¡ay! Ya tengo para irme a Villahermosa. A alguien se le cayó. Tal vez a alguien se le cayó o tal vez ahí el Señor lo puso. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían? ¿Fue casualidad haberse encontrado ese dinero? ¿Fue que alguien lo perdió? Porque si alguien lo perdió, pues a ese alguien le va a hacer falta, ¿verdad? Porque
Si le hace falta a alguien más, entonces no es milagro de Dios. Porque Dios nunca hace nada para perjudicar a alguien más. Quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 8. Mateo 8, versículo 5. ¿Ya estamos ahí? Si no, en la pantalla también está. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va. Y al otro: ven, y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta es la historia de un centurión, alguien que tenía a mando muchos soldados. No era judío, no era de parte del pueblo de Dios. Al contrario, el centurión le servía a los romanos, prácticamente a puras personas ateas, personas que no creían en ese Dios, al Dios desconocido. Pero que sin embargo, cuando él escuchó y vio que Jesús hacía milagros, sanaba paralíticos, hacía que los ciegos vieran, hacía que los leprosos se limpiaran, entonces él creyó y reconoció a Jesús como el Señor. Y luego fue y le dijo que tenía un criado y que estaba paralítico. Jesús se asombra al ver la fe de este centurión y le dice: por tu fe ha hecho. Ve, porque ese siervo que tienes ya ha sido sanado. Los milagros que muchas veces nos suceden son porque Dios así lo permite en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que mueve a Dios a que sucedan milagros en nuestras vidas? ¿Te has preguntado cómo puedo hacer para que Dios pueda glorificarse en mí? ¿Cómo puedo hacer yo para que los milagros siempre estén conmigo? Porque hace un momento pregunté quién ha visto milagros y todos contestaron, la mayoría. Y otros: ¿tú has visto en tu vida un milagro? También levantaron la mano. ¿Cuántas veces has visto esos milagros en tu vida? ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios para que las cosas puedan suceder? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos fe. ¿Y qué es la fe? Dice Hebreos que la fe es la certeza de creer en algo que no hemos visto. Creer que Dios puede hacerlo. Pero para que nosotros podamos creer que Dios puede hacer algo, necesitamos conocer al Dios que va a hacer ese milagro. Porque si nosotros no conocemos al Dios, su alcance, entonces en nuestra mente entrará: ¿será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios? ¿Será que Dios? ¿Qué son los milagros? Los milagros son manifestaciones del poder de Dios, destinados a revelar su palabra y su voluntad. Estos son sucesos, son sobrenaturales y extraordinarios, que desafían las leyes naturales y la razón
humana. ¿Cuántas semanas tiene que vimos la enseñanza del vino, del agua a vino? Como 3, casi un mes. Ese milagro que Jesús realiza en las bodas es de haber convertido el agua en vino. Eso desafía las leyes naturales. ¿Cómo es posible que de algo que no es nada se pueda convertirse en vino? ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Pero los milagros son esa manifestación del poder de Dios. Y el primer milagro existe en tu vida en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros lo aceptamos, el milagro de la restauración viene a nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. Todos mis pecados son perdonados y solamente lo que importa es lo que yo haga de aquí en adelante, tratando de agradar a Dios todos los días. Mi mente está siendo renovada. Cuando tú permites que tu mente se renueve, es un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que aunque quiera, le cuesta mucho hacerlo. Hay mucha gente que si no tiene el poder de Dios en su vida, les cuesta mucho transformar su vida. Si a nosotros que decimos que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos cuesta, imagínense a las personas que están afuera para poder transformar sus pensamientos. Pero los milagros son esa manifestación del poder de Dios. ¿Qué tan grande es el Dios al cual tú le sirves? ¿Qué tan grande es el Dios al cual tú quieres conocer? ¿Cuál tan grande es el Dios al cual tú le rendiste tu vida? ¿Conoces el alcance de tu Dios? Cuando nosotros reconocemos el poder de Dios, que nuestro Dios es un Dios omnipotente, con el poder de hacer todo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos pasando por una situación y en vez de recurrir a Dios, recurrimos a nuestras fuerzas, a nuestro entendimiento? ¿Sabes qué sucede ahí? No reconocemos el poder de Dios. No confiamos en Dios. Y todavía esperamos que suceda el milagro ahí. Los milagros suceden cuando tú reconoces el poder de Dios. ¿Y por qué estamos hablando de los milagros? Porque nuestro año se llama ¿cómo? La pesca milagrosa. Y Dios nos está enseñando desde principio de año cómo tener esa pesca milagrosa. No solamente aquí en la iglesia, sino en nuestra vida también. Empezamos viendo cómo Jesús le dice a Simón: permíteme subirme a tu barca para poder predicar. Es lo que empezamos a ver los 3 primeros meses. Cuando Simón le permite a Jesús subirse a su barca y veíamos que la barca representa nuestra vida. Cuando nosotros le decimos a Jesús o le permitimos a Jesús que empiece a predicar en nosotros para una transformación personal y para que la gente pueda ver lo que Jesús puede hacer. Posteriormente Jesús le dice: boga mar adentro. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver ahora? El pastor Román, el día que estuvo con nosotros junto con su esposa, hablaba sobre bogando mar adentro en el Espíritu Santo. Y hablábamos sobre los 4 niveles de intimidad que debemos de tener con el Señor. Esos 4 niveles que cada vez que tú vas caminando más mar adentro, vas a encontrar maravillas. Vas a encontrar peces. Vas a encontrar peces que jamás imaginaste tener. Vas a encontrar cantidades de peces que no vas a poder sacarlo tú mismo, que vas a necesitar ayuda para poder sacar todo ese pez. Esos peces representan los milagros que Dios tiene para tu vida. Si cuando nosotros caminamos tantito a la orilla, con el agua hasta los tobillos, empezamos a ver el primer milagro, que es nuestra restauración, para poder entrar en su presencia. Ese es el primer milagro que la gente ve en ti. La gente dice: wow, ¿qué le pasó? Ya no es la persona que era antes. Algo está siendo diferente.
Ese es el primer milagro que estamos viendo. Pero luego dice que tenemos que caminar un poquito más adentro. Y que cada vez que nosotros vayamos caminando mar adentro, bugando mar adentro, vamos a ir viendo más y más milagros. Pero necesitamos tener bien entendido qué es un milagro y quién hace esos milagros. Porque si no lo entendemos, si no lo comprendemos, esos milagros, aunque pasen, no los disfrutaremos. Aunque pasen, no lo veremos. Pasarán desapercibidos para ti, pero para la gente que está a tu alrededor, sí los verá. Mateo capítulo 28, versículo 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo esto es posible. Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque había un joven rico que decía, Señor, ¿qué tengo que hacer para poder entrar al reino de Dios? Y Jesús le dice, despójate de todo lo que tengas. Y Jesús dice, porque el rico le dice que él había hecho todo, había cumplido la ley, era obediente a la ley. Y Jesús le dijo, y le dice, ¿qué más tengo que hacer? Él dice, despójate de todo lo que tienes. Y como que no le pareció, porque para ver milagros tienes que hacer sacrificios. Para ver milagros tienes que morir a tu yo. Luego Jesús le dice, es más fácil que entre un camello por la aguja. ¿Se han escuchado eso, verdad? Y dice, Señor, ¿cómo es posible que eso pase? Un camello no entraría por el hueco de una aguja. Y Jesús le responde mirándolo fijamente y le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible. ¿A qué se refería con el ojo de la aguja? Se refería, si nosotros tuviéramos aquí una entrada, así toda bonita, corvadita, no sé, no vino el hermano Miguel para que me dijera cómo se llama, pero es una entradita así curviadita. A eso se le reconocía como la aguja, ¿sí? Y el camello era un camello normal que tenía que pasar, que a los camellos le cuesta mucho trabajo poder pasar. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, para Dios nada es imposible, mas para Dios todo lo es. Cuando nosotros entendemos esto en nuestra vida, que nuestro Dios es un Dios omnipotente, cuando nosotros estemos pasando por cualquier dificultad, vamos a saber a qué recurrir. Tengo problema económico, mi Dios es omnipotente. Estoy malo de salud, mi Dios es omnipotente. Tengo problema de trabajo, mi Dios es omnipotente. Tengo problema con mi pareja, mi Dios es omnipotente. Buscar primero el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el poder de Dios. Y lo demás se va a ir componiendo. Lo demás será añadido, dice la palabra. Pero tenemos que comprender el alcance del poder de Dios. Y para eso tienes que vivirlo. Esta semana, no están para saberlo, pero estas últimas semanas mi esposa y yo hemos estado pasando por un proceso muy, muy, muy difícil. Y cuando estaba yo escribiendo esa enseñanza, de repente el Señor me da una frase y me dice, los milagros se alinean a mi fe, a mi obediencia y a la voluntad de Dios. Le estaba terminando de comentar esta frase a mi esposa cuando suena el teléfono y el milagro sucedió. Tenemos que conocer el alcance, porque habíamos estado orando. Señor, ayúdanos. Señor, yo te sirvo. Porque sí le he dicho al Señor, Señor, yo soy tu siervo. Te estoy sirviendo. Lo dejé todo por ti. Lo dejaría nuevamente todo por ti. Ayúdame. Si mi pueblo clamara a mí y se humillara, yo le responderé. Tenemos que vivir el proceso para poder conocer el alcance de Dios, para poder conocer el poder omnipotente de Dios. No podemos conocer a un Dios que cura cuando estamos sanos. No podemos conocer a un Dios que provee cuando tenemos todo, dinero, comida en casa. No lo podemos conocer.
escuchamos, mas no lo conocemos. Para conocer a un Dios que restaura mi vida, que restaura vida, restaura familia, no lo va a hacer cuando mi familia está bien, lo va a hacer cuando mi familia esté pasando por procesos. Y toda familia pasa por problemas, pero tu confianza en quién está puesta. Las casualidades tal vez para el mundo sí existen, porque si yo se lo hubiese contado a alguien que no conoce de Cristo, me hubiese dicho, fue una casualidad que apenas terminaste la frase, te marcaron y te dijeron, ¿sabes qué? Ahí te va. Pero yo le hubiese dicho, no, porque mi Dios escuchó mis ruegos, porque mi fe se alineó a mi obediencia y a la voluntad de Dios. Eso es algo que nosotros debemos de aprender a vivir como hijos de Dios, porque vivir para Cristo es vivir por fe. Vivir por fe. ¿Sabes qué es vivir por fe? Dependencia total y absolutamente de todo de parte de Dios. Mi familia, mi salud, mis finanzas, mi comida, dependen de Dios. Tenemos que aprender a vivir dependiendo de Dios. No está mal que tengas un buen trabajo, que ganes bien, gloria a Dios. Que seas profesionalmente bien. Eso es bueno, porque dice mucho de ti. Pero también va a haber momentos en donde no siempre todo va a ir correctamente. Y es ahí en donde tienes que poner tu confianza. Y no solamente ahí, sino todos los días, para que siempre te vaya bien. Le comentaba a una joven el otro día, tu mejor testimonio es cuando alguien te pregunta, pero ¿tú qué me vas a decir si nunca has pasado por un proceso? Ese es mi mayor testimonio, porque mi confianza está en puesta en Dios que me evita pasar por eso. Ver para creer. Muchas gentes necesitan ver para poder creer. ¿Cuántos de los que están aquí han dicho esa parte? Voy a ir para ver si es cierto que Dios puede transformar. Voy a ir para ver si es cierto que puede sanar. El día 1 de enero de este año, un servidor tuvo el privilegio de ser invitado a un campamento de jóvenes junto con otros 3 grandes pastores, con siervos, amigos míos. Y el Señor muestra a los jóvenes que estaban ahí, y eso siempre le he contado. Estaba el pastor Román de MSI Nuevo Progreso, estaba el pastor Alex de MSI Comalcalco, estaba el pastor Ricardo de MSI Lomitas, y todos ahí, MSI Tacoltalco, el pastor Jesús, y todos estamos ahí compartiéndole a los jóvenes, y de repente llega la noche. Váyanse preparando para Misión Caleb, porque eso está tremendo. Y de repente el Señor, habían entre los jóvenes muchos jóvenes incrédulos. Incrédulo no es una palabra insultante, incrédulos es decir que no creían, que simplemente iban para que mamá me dejara de molestar o que para ver si realmente Dios podía hacer algo. Y de repente Dios, a una persona que iba ahí media cholenca ahí, se sienta, Dios habla y su pierna se estira. Si yo se lo cuento, ¿me creería? Que la pierna de la persona se hizo así, y de repente que el que caminaba cholenco ya camina bien, ya hasta juega fútbol. ¿Me creen esa historia? ¿Me la creen? ¿Tú sí? Joaquín, ¿crees eso? Hermano Jesús, que acaba de venir por primera vez aquí, ¿lo crees? Aldo. Ahorita sí todo. ¿Realmente creen esa historia? Porque para creer tenemos que ver. A las pruebas me remito. ¿Qué dice Malaquía? Dice Dios, probadme en esto y verás cómo abro las ventanas de los cielos para que las bendiciones sobreabunden. Y esa es la única parte donde Dios dice, probadme en esto. Pero necesitamos ver para poder creer. Yo, siervo del Señor, como ustedes, hijo de Dios también como ustedes, hermoso, guapo, enchulado por la gracia de Dios. Muchas veces me cuesta, no es que me cueste creer, sino que me asombro del poder de Dios. ¿Sabes? Los que vivimos viendo milagros todos los días,
como que cada vez que vemos wow, está tremendo lo que Dios está haciendo. O sea, nos asombra, pues nos maravilla y nos motiva a salir. Y Dios nos permite ver ese milagro. Alguien que ya no llevaba muela, de repente le salió muela ahí mismo. Gente que no creía lo vio. Porque para creer hay que ver. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 39 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sabes? Estos fariseos acababan de ver que Jesús había sanado a un paralítico. Ya habían visto que Jesús tenía el poder. Y sin embargo, ellos le decían: hey, queremos señal. Y Jesús le dice: ¿qué les pasa? ¿Ven y no quieren ver? He hecho milagros y no quieren creer. Porque dentro del pueblo de Dios va a haber personas que aunque lo vean, Señor, yo quiero que lo hagas en mi vida. Y el Señor te puede decir: ya lo he hecho. Pero tu incredulidad no te ha permitido verlo. No te permita disfrutar lo que tienes en ese momento. Queremos milagros, pero mi fe está débil. Quiero milagros, pero mi obediencia no va a la voluntad de Dios. Quiero milagros, pero no hago la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué esperamos? Los fariseos eran personas que conocían la ley. Eran estudiosos de la ley. Según ellos oraban, hacían rituales y la gente sanaba, eran purificadas. Pero aún así no creían cuando vieron a Jesús. Necesitamos empezar a creer nosotros para que los milagros puedan ver. Y no solamente creer, ser obedientes. ¿A quién? A la voluntad de Dios. Todo tiene que ir alineado para que pueda pasar. Porque si no, nada va a poder pasar. Existen 3 tipos de personas hoy en día que demandan señal. La primera, los que van de iglesia en iglesia buscando milagro. Dentro del pueblo de Dios hay gente que viene y se sienta y dice: aquí no veo la presencia de Dios. Aquí no siento que la presencia de Dios esté, porque no veo señales aquí. ¿Sabes cuáles son las señales que buscan? Gente que se revuelca en el suelo, gente que aplaude, gente que hace cosas que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero como no ven esas manifestaciones, se van. ¿Usted cree que ese tipo de persona va a encontrar milagros? No, porque ellos no van por el que hace milagros. Van para que puedan ver los milagros. Y dice el Señor, y les aseguro que ninguna señal les será dada, solamente la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Que pasarás 3 días dentro del vientre del gran pez. ¿Y eso qué representa? Un tiempo indeterminado para ver milagros. Eso quiere decir que puedes tardar años, siglos y nunca poder verlo. Esa es la señal que se les dará. Que porque sus mentes y su corazón se han endurecido, no podrán verlo. Ese es el primer tipo de personas, los que van de iglesia en iglesia. Y luego cuando no ven milagro, se van. Y empiezan a hablar mal de las otras iglesias. Ahí no vayas porque ahí no hay el poder de Dios. ¿En qué momento te sujetaste a la voluntad de Dios? ¿En qué momento estás ejercitando tu fe? Los segundos, los que por falta de fe no pueden ver su milagro. ¿Sabes? La fe se tiene que alimentar todos los días. La fe se alimenta todos los días. No es algo que nos los dan en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Lo que sí se nos da es el Espíritu de Dios, pero la fe tiene que irse alimentando como una planta todos los días. Dice la palabra: si tu fe fuera del tamaño del grano de una mostaza, entonces le diría a las montañas que muévete. Ahí está bueno esa alabanza. Pero ¿por qué dice que el tamaño de una mostaza? Porque es chiquita. Si tan solo tuviéramos la fe mínima, todo podría pasar. Una semillita hace crecer a un árbol como el del tamaño del mango, grande. Pero muchos ni tan siquiera tenemos fe como ese grano de mostaza.
porque no la alimentamos. ¿Cómo podemos alimentar nuestra fe? Conociendo al Dios omnipotente, omnipresente, perdón. Tenemos que conocer al Dios eterno, al Dios que nunca cambia, al Dios que lo conoce todo, al Dios que lo puede todo, al Dios que puede estar en todos lados. Tenemos que conocerle. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Leyendo su palabra. Ay, otra vez van con lo mismo, ya me aburrieron. Leer palabra, devocionales, oración. Pero esa es la vida de un cristiano, esa es la vida cristiana. ¿Por qué hacemos hincapié en los devocionales, en congregarnos los domingos, en la lectura de la palabra personal? Porque sabemos lo que ahí hay, porque lo hemos vivido. Hemos visto cómo la palabra transforma nuestras vidas, cómo la oración nos libera y escuchamos la voz de Dios. Eso ya son milagros. Pero no quieren hacer, entonces el Señor dice, ¿cómo? ¿Cómo dice el Señor? Generación, no se les dará señal. Es que la otra palabra, el Señor bien drástico cuando lo dice, pero vamos a leer lo que dice el Señor. Y respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará. Queremos milagros en nuestra vida, pero no queremos pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Intimidad con Dios. ¿Por qué le llamamos pagar el precio? Porque te cuesta leer la palabra, te cuesta orar, te cuesta escuchar tus devocionales, te cuesta hacer tus devocionales. Nos cuesta tiempo, nos cuesta dedicación, nos cuesta esfuerzo. Pero ¿quieres que tu vida sea transformada? Paga el precio. ¿Quieres ver milagro? Paga el precio. ¿Quieres que tu vida cambie? Paga el precio. Ten intimidad con Dios. Métete a tus momentos de oración con Él. Eso es lo que necesitamos ver. Tercer tipo de personas. Los que cuando no ven un milagro de Dios caen en brujería, santería y otras creencias. Cuidado con esto. Porque este tipo de personas son los que vienen a la iglesia y dicen, Dios no ha hecho nada en mi vida. Pero ya escuché que la vecina de al lado, con un huevito, hace milagro. Con unas hojitas, hace milagro. Con unas velas y unas aguas, hace milagro, ¿sabes? Esa señora, ese señor, esas aguas, no es un Dios omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene poder. Simplemente te engaña. Te hace creer que sí funciona. Cuidado, porque la mente es tan fácil de engañar. Cuando veíamos, alguien me pregunta una vez en la comunidad, me dice, pastor, fíjese que tengo esta duda. Y yo le dije, ¿sabes? Hay algo que se llama placebo. ¿Sí? Que a un drogadicto, tú le dices que esa se la mueles, una pastilla de menta, se la mueles y se la das a alguien que está sufriendo de demasiado problemas de, ¿cómo se le llama? Desintoxicación, y le das la pastilla molida siendo dulce, esa persona se va a sentir bien. Si alguien que está diagnosticado con problemas de que tiene demasiado dolor de cabeza, tú le dices que es un ketorolaco para dolor, la persona se va a sentir bien. ¿Sabes por qué? Porque es placebo. Tu mente te hace creer que está bien. Y así es como trabajan ese tipo de personas. Te hacen creer que pasándote la rama, que pasándote un huevo, que haciendo ese tipo de cosas, puedes salir adelante. Y no es cierto. Te hacen creer, pero a los 2 o 3 días vuelves a caer. Pero Dios no lo hace así. Dios renueva tus pensamientos para siempre. Dios te da un milagro y no te lo quita luego. Permanece. Las cosas de Dios son para siempre. Pero este tipo de personas caen y lamentablemente dentro del pueblo de Dios todavía caen. ¿Y sabes qué es lo más curioso, más chistoso? Que si la señora de allá le dice, te tienes que leer esta oración 3 veces al día a las 12 de la noche con un gallo muerto descabezado aquí, lo haces. Lo hacen. Dios nada más lo único que te dice, lee la palabra. Sé obediente a la palabra. Veíamos
este viernes en Koinonía. ¿Cómo vivir una vida cristiana? ¿Es difícil vivir una vida cristiana? Hanna, ¿es difícil vivir una vida cristiana? ¿Sí? ¿Pero lo disfrutamos? Es fácil, pero nos las complicamos. ¿Por qué? Porque no queremos pagar el precio. No caigamos en ninguno de estos tres tipos de personas. Los milagros están para ti. Necesitas ir por ellos. ¿Tienes fe? Ponle patitas a tu fe. ¿Qué quiere decir eso? Ponte a trabajar en ello. ¿Quieres que mi esposo venga a la iglesia? Pon a trabajar tu fe. Compórtate como una hija de Dios. ¿Quieres que tu esposa venga a la iglesia? Pon a trabajar tu fe. Compórtate como un hijo de Dios. ¿Quieres que te vaya bien en el trabajo? Ten fe. Ponle patita a tu fe. Empieza a comportarte como un hijo de Dios donde estás. Y verás cómo las cosas cambian, cómo Dios abre las puertas, cómo Dios pone a personas indicadas para poder glorificarse. Pero necesitas poner tu fe a trabajar. Voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 a 5, en la versión TLA, dice lo siguiente: Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. En la versión Reina Valera creo que dice, y esta es la voluntad de Dios, que vivan en santidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivan consagrados a Él, que vivan santificándose, que vivan en santidad, apartándose de las cosas malas de este mundo. Pablo le menciona a este pueblo de Tesalónica porque tenían la fornicación a todo lo que daba, y por eso dice, no tengan relaciones sexuales prohibidas. ¿A qué se refiere esto? Hombre con hombre, mujer con mujer, relaciones prohibidas, relaciones fuera del matrimonio, prohibidas, con animales, prohibidas, no son gratas delante de Dios. Las relaciones sexuales se disfrutan en pareja, con la bendición de Dios. Fuera de esto, Dios lo ve como una aberración. Y que cada uno sepa controlar su propio cuerpo. ¿De qué? De hacer cosas indebidas, de tomar, fumar, drogarse, mentir y muchos otros tipos de cosas que dañan a tu vida. Esa es la voluntad de Dios, que te apartes de ello. ¿Es difícil hacerlo? Sí, ¿verdad? Porque el pecado es delicioso. Cuando tú pruebas el pecado, es rico y cuesta trabajo dejarlo. Pero Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, el cual te va a permitir mantener un dominio propio. Acordemos que el fruto del Espíritu Santo, uno es el dominio propio. Así que si no puedes, pídele a Dios. Así que no puedes, aléjate de eso. Si tengo amistades que me están llevando a eso, sabes que ya no te juntes por un momento. No juegues con tu propio dominio propio, porque muchos dicen, para los que alguna vez tomamos, espero que ustedes no lo hagan, y si lo hacen, dejen de hacerlo. Pero cuando yo dejé de tomar, las primeras veces que empecé a buscar al Señor, yo creía que ya estaba listo. Y yo dije, bueno, no pasa nada, voy con mis amigos, no voy a tomar, sin problema. Ellos toman, yo no tomo, porque yo ya estoy sano. ¿Qué pasaba? Ibas entre el ambiente, entre los amigos que presionaban, ahora échate una, que vamos para acá, caías y caías y caías. No juegues con lo que te es difícil dejar. Aun cuando ya creas, porque dice la palabra, mire que el que esté firme, que no caiga. Deben dominar sus malos deseos sexuales. ¿Cuáles son los deseos? Cuidado con lo que piensas. Dice Jesús, yo te he dicho
que no solamente el que se acuesta con una mujer casada, el que se acuesta fuera del matrimonio ya ha pecado, sino que aquel que ya lo pensó, si ya te pasó por la mente codiciando a un hombre, a una mujer, ya has pecado. ¿Te imaginas lo difícil que es que ya con tu mente ya robaste, ya mataste, ya te acostaste con medio mundo, ya hiciste calamidad y media, porque la mente es tremenda cuando no sabes ocuparla? ¿Y eso qué hace? Que los milagros se alejen. Los milagros se alinean conforme a mi fe, conforme a mi obediencia, bajo la voluntad de Dios. ¿Qué Dios te ha prometido? ¿Qué milagro quieres ver en tu vida? ¿Qué milagro estás esperando que suceda en tu familia, en tu trabajo? ¿En qué momento estamos permitiendo que Dios sobre en nuestras vidas? Necesitamos reconocer al Dios Todopoderoso. Eso es lo primero. Saber al Dios por el cual tú le estás sirviendo o le quieres servir. Al Dios por el cual el día de hoy tú estás sentado aquí. Que tú estés aquí el día de hoy no es casualidad. No es que hoy no tengo trabajo y me dio la casualidad de poder venir. No. El día que hoy estés aquí eres, primero, una oración contestada de alguien que te quiere, que ha estado orando por ti para que te congregue. Segundo, eres un milagro de Dios. Porque aquí estás. Nosotros alejamos los milagros cuando nuestra fe es debilitada. Cuando me alejo y dejo de reconocer el poder de Dios. Los milagros se alejan de mí cuando soy un hijo desobediente. Cuando no obedezco lo que Dios quiere de mí. Pero pastor, ¿qué voy a obedecer? La palabra de Dios. Eso es todo. Esto es todo lo que necesitamos para ser obediente de Dios. Si te lees Levítico, te vas a gozar con tantas leyes que Dios le dio a su pueblo y que nosotros debemos de obedecer. Que dirás, ay, ¿sabes lo que revela la ley? La ley revela el pecado que hay en mí. Romanos capítulo 7 dice, y la ley vino a mi vida para mostrarme lo mal que estoy. La voluntad de Dios viene a nuestra vida para mostrarme lo mal que estoy. La obediencia a Dios vino a mi vida para mostrarnos qué tan mal estoy. Mucha gente empieza a leer la palabra de Dios y dice, ay Señor, no creo poder con eso. Y estamos leyendo que ese siervo que dejó de hacer la voluntad de Dios fue atormentado. ¿Sabes? Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Dios. Era obediente, fue ungido, vio milagros, porque su ejército derrotaba a quien se le ponía enfrente, porque Dios estaba con él. Llegó el momento en que Saúl se alejó de la obediencia, se alejó de la voluntad de Dios y empezó a ser obediente a su pueblo. Empezó a estar bajo la voluntad de su pueblo y de su concupiscencia, que son sus deseos propios. Que Dios lo alejó de ahí. Y fue donde el profeta fue y buscó al siguiente rey. Pero entonces dice la palabra, y Jehová quitó su poder, quitó su mano delante de Saúl, y los demonios lo atormentaban día y noche. Cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, cuando dejamos de ser obediente a la palabra de Dios, las cosas empiezan a irnos mal cada vez más y más y más. Y dice la palabra que el demonio que ya se había salido de nosotros anda de lugar en lugares secos buscando un lugar de donde posar, y cuando a ti te ve,
que estás nuevamente vacío, vuelve a entrar a tu vida. Y no solamente Él va solo, sino lleva compañía. Aún 7 peores que los que ya tenía. Y ahora no te va a ir mal, te va a ir re mal. Ya no te va a estar yendo bien. Porque alejamos la obediencia, alejamos la voluntad de Dios de nuestras vidas. Los milagros se van. Pero aquí es donde viene un milagro nuevo en Jesús. Porque somos limpiados por Cristo Jesús. Solamente en Cristo podemos ser limpiados de esos pecados. Somos restaurados nuevamente. Si le decimos, Señor, perdóname. Si en algún momento me he alejado de ti, si en un momento he alejado tu voluntad de mí, si en un momento he dejado de ser obediente a tu palabra, yo quiero ser nuevamente ese gran milagro. Yo quiero ver milagros en mi vida. Yo no sé los milagros que Dios ha hecho en tu vida, pero yo sí sé los milagros que Dios va a hacer en tu vida. Y sabes, quiero que me des la oportunidad de poder verlos, porque eso nutre mi fe. Los milagros nutren nuestra fe. Si Dios lo pudo hacer con la hermana, lo va a hacer conmigo. Porque el Dios que sirve a la hermana es al mismo Dios que yo le sirvo. Tenemos a un Dios omnipotente, a un Dios que tiene el poder de hacer todo. Pero no dejemos que nuestras emociones nos dominen y nos vayamos de la presencia de Dios. Mantengámonos firmes y constantes, buscando el rostro de Dios todos los días. ¿Quieres milagro? Paga el precio. ¿Quieres algo de parte de Dios? Paga el precio. Las cosas buenas salen caras. Las cosas malas hasta son regaladas. Cuidado con los milagros, porque el diablo, acuérdense, que imita todo lo que Dios hace. Limitado, pero lo imita. Y Él también puede bendecirte. Él también te puede bendecir para que tú te alejes de Dios. Te va a dar un trabajo, te va a dar un negocio, pero si ese trabajo y ese negocio te va a impedir congregarte, aguas. Si ese trabajo te va a quitar tiempo para poder orar, aguas. Si algo te quita el tiempo para poderle buscar, cuidado, viene de Dios. Perdón, si ese trabajo te está quitando algo, viene de parte del diablo. Cuidado con esa parte. Los milagros de Dios no afectan a otras personas. Los milagros de Dios hacen que los que estén a tu alrededor estén felices. Y no te equivoques. Si piensas que todo viene de parte del diablo, no, a veces también es nuestra decisión. El pecado es una decisión. Alejarse de Dios es una decisión. A veces el diablo no tiene que hacer nada. A veces mi trabajo me da la oportunidad de poder venir a la iglesia, el poder orar, el poder tener devocionales, pero yo decido no hacerlo. El diablo ya no hizo nada. Yo lo decidí. Tengo un negocio, yo decido. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño. Tú eres el dueño de tu vida. No lo es tu amigo, no lo es tu trabajo. Tú eres tu dueño. Tú decides pecar, tú decides buscar de Dios. Tú decides hacer la voluntad de Dios. Tú decides ver los milagros de Dios. Tienes que pagar el precio. Esta vida, la vida del cristiano es una vida de decisiones. Toma la mejor decisión que creas tú que es mejor para tu vida. Pero yo te aconsejo que tomes la decisión de buscar a Jesús. De entregarle tu vida aún más de lo que ya has hecho a Jesús. Iglesia, ponte de pie. Qué hermoso ver la casa llena. ¿Sabes cuál va a ser el milagro de este año? Que vamos a tener que comprar más sillas porque no vamos a entrar. ¿Sabes cuál va a ser el milagro de este año? Que vamos a poner más para allá la carpa porque ya no vamos a entrar aquí. ¿Sabes cuál va a ser el milagro de este año? Ver panderistas hermosas aquí danzándole al Señor. ¿Sabe cuál va a ser el milagro de este año? Ver a más niños allá, instruyéndose
Eso es lo que yo le pido y oro al Señor. Y Dios me lo ha permitido verlo. Ustedes son un milagro en mi vida. Cuando más he menguado, Dios ha respaldado. Y ustedes son inspiración para mi vida, para seguir sirviéndole a Dios, para poder seguir diciéndole, Señor, tus milagros me haces ver para que yo pueda creer. Señor, ahí donde estás, cierra tus ojos y examina tu vida. Dile, oh Espíritu de Dios, examina mi vida. Muéstrame si en algún momento he decidido dejar de buscarte. Si en un momento me he alejado por falta de decisión. Padre, perdónanos si en algún momento, Padre, me has mandado a hacer algo y no he podido. Perdóname, Padre, porque hemos sido desobedientes. Porque en vez de hacer tu voluntad, hacemos nuestra voluntad, Señor. Sé, Padre, que somos un milagro tuyo. Pero quiero ver más milagros. Padre, quiero alimentar mi fe para que mi fe crezca y que yo le pueda decir a esa montaña, muévete. Y esa montaña se va a mover. Señor, yo quiero ver tu poder en mi vida. Quiero ver esos milagros en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela. En el nombre de Jesús, yo bendigo esta iglesia y bendigo a cada hermano que está hoy aquí representado. Aquellos que por algún momento no pudieron venir. Aquellos que están pasando por enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que obres, que sanes, que muestres ese milagro. El centurión que no conocía, que no era del pueblo de Dios, reconoció el poder de Dios. Lo llamó Señor. Se hizo saber que era indigno de poder tener el favor de Dios. Y eso es lo que le agradó a Dios. Y aquí estamos nosotros que somos tu pueblo, que somos tus hijos, reconociéndote, Señor, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Que tú eres el que tiene el poder de hacer todo, de sanar personas, de restaurar familias, de proveer en casa. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esos milagros que día a día alimentan nuestra fe. Te damos gracias por esos milagros que hemos visto y que seguiremos viendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendice a aquellos que están en su trabajo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, ahí donde estás, Dios tiene un milagro para ti. ¿Quieres verlo? Paga el precio. Dios es un Dios que da cosas buenas y lo bueno sale caro. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena pagar el precio. Vale la pena esforzarnos por conocerle. Vale la pena. Espíritu de Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte aplauso para el Señor, hermanos. Gloria a Dios. ¿Pueden pasar los niños? Pueden tomar sus asientos, familia.